Señora, es hora. ¿Y eso? Espera que se fuera como usted me indicó. Ya todo está listo en la enfermería. Vamos. ¿Por qué se habrán agarrado a madrazos? No lo sé. A Roxana no le gustan las peleas. Ni menos como para terminar en aislamiento. Pues a lo mejor tanto el cielo la volvió loca y no sabe lo que hace. Ella siempre sabe perfectamente lo que hace. Chief, aquí estamos. Me gusta volver a ver. Lo mismo digo. Vámonos. Llamo para decirte que estoy de vuelta. Estoy en el aeropuerto de Santiago de Compostela. En unos minutos salgo para allá. ¿Pasó todo bien? Pues las cosas se han complicado. Y la policía española no tarda en poner las alertas. ¿Alan y Ricardo están al tanto de esto? Por ahora prefiero que nadie sepa que voy para allá. Y eso la incluye a ella. ¿Hay algo más que deba de saber? Ah, y que ahora me llamo Andrés Moya. Ferrer tenía razón. Este tío es el aliado de Rodiles desde hace mucho tiempo. Es responsable de todas las muertes que hemos tenido, incluida la de Horacio Santilla. Miren, esta es la cámara. ¿A poco eso es una cámara? Está poca madre. ¿De dónde la sacaste? Pues digamos que la tomé prestada de la unidad. Es una joya. ¿Ya están ahí? Perfecto. Él debe estar por llegar. Suerte. ¡Qué peste! Héctor, cuéntame cómo lo ves en esta puta de sitio. Perfecto, señor. No se ve nada fuera de lo normal. Podéis avanzar. ¿Y dónde estáis? Justo dentro del mercado. Os esperamos aquí. Ok. Hay gente del profesor. Siga recto. Seguro. Al lorito hay gente del profesor. Todo recto, entonces. Te quedo con por tu lado. No te preocupes, carnal. Ya estamos en la parte de atrás. ¿Seguro? Segurísimo, señor. Es el mismo tío que estaba con ella cuando nos entregaron el alijo. ¿Cuántos son? He contado a 3. Y uno parece que va detrás suyo. Ahí vienen, vámonos. Recuerden que nuestra prioridad es el picheleiro. ¿De acuerdo? Vámonos. Vámonos, vámonos. ¡Agáchese! Vamos. ¡Ey! Quietecito, quietecito. Suave, suave. Para adentro. Suave. Para adentro. Al suelo. No vas a necesitar hablar con nadie. Te voy a hacer una preguntita. ¿Tú dirías que a tu jefa le gusta cagar? A ver, cabrón. Como siempre te lo he dicho. Háblalo con ella, no conmigo. Lo tenemos. Estamos un bloque del lugar que acordamos. Bien.
a ti, güerito, ya no te vamos a ocupar. Y cuidadito te levantes. Porque te chingo. Vámonos, Ricardo. Apaga las manos. Vas a fingir ser mi amigo, ¿ok? Nos vamos de paseo. Claro, aquí ya estuvimos. ¿Cómo que un tiroteo? ¿De qué demonios estás hablando? Hace unos minutos escucharon unos balazos a lo lejos. ¿Tú crees que tenga que ver con el vigilero? Pues no sé, patrón. Ya mandé 2 hombres a averiguar. Puede ser que no sea nada. Pero como está retrasado y usted me dijo que lo mantuviera al pendiente, por eso mejor le llamé. Ya debería estar allá. Si a ese vato le pasa algo, yo voy a estar en problemas. Cuando tus hombres traigan la información, me avisas. Yo voy a ver qué averiguo por acá. Quieto, quieto. ¿Quién te llama? ¿No será don Jesús, que ya te extraña? Su llamada será transferida al buzón. ¿Qué pasó, amigo? Ya me tienes preocupado. Muchachos, ya saben para dónde jalar. Mis hombres te están esperando en el lugar que acordamos. Si tuviste algún contratiempo, avísame. Yo voy a estar al pendiente. ¿Cuántos hombres lo escoltaban? Bien. No, mejor que no sepa con quién estás hablando. Voy para allá. Ya tienen el pichilero y van camino a la hacienda. ¿Y Alan y Ricardo cómo están? Bien, no tuvimos ninguna baja. Qué bueno. Me da mucho gusto que hasta ahora todo esté yendo tan bien. Ay, no todo, Alicia. Mi plan depende en gran medida de lo que haya conseguido Martín y hasta ahora no he podido hablar con él. ¿Y eso? Lleva ahora sin dar señales de vida. No sé si está bien, si le pasó algo. No sé nada. Yo creo que él está bien. Espero. Y una pregunta. Dime. ¿Cree que usted y yo nos vayamos a ver antes de que se vaya otra vez a la cárcel? No lo creo. Pero cuídate mucho. Y cuídale mucho a ella. Esto fue lo más discreto que encontré. Sin vecinos y alejado de la ciudad. ¿Cómo lo alquilaste? A través de una aplicación con un perfil falso. Creo que el sitio está perfecto. Hoy no hubiera sido más fácil que te quedas en Europa, porque aquí no puedo evitar que vengan a buscarte. Tengo algo que juega a mi favor. Y es que no saben a quién buscan. Además, tenía que volver a joder la fiesta a Roxana. ¿De qué estás hablando? Cuando la conocí me quedaron claras 2 cosas. Que es hermosa y que ha nacido para mandar. Desgraciadamente yo no nací para obedecer, así que ha llegado el momento de asumir la jefatura. ¿Y por qué me dices todo esto? Porque necesito un aliado para hacerlo.
Te recuerdo que yo no entré a esto por voluntad propia. ¿Qué importa por lo que entraste? Lo que importa es que estás aquí y que eres ambicioso, como yo. No te voy a pagar, tío. Te voy a hacer millonario. Y no más órdenes de Alan y Ricardo. Tú serás ahora mi hombre de confianza. Como quien dice, cambio de jefe. Un cambio que te conviene. ¿Qué dices? Pues mira, no sé quién chingados eres, pero por lo menos das la cara y no me pones con una voz de interferencia. Así que cuenta conmigo. Yesenia, ha llegado el momento de reaparecer. No hables. ¿Hola? Por fin, ¿dónde estabas? ¿Por qué no contestas mis llamadas? Perdona si te preocupé más de la cuenta. No contesté tus llamadas porque estaba cruzando el Atlántico. Estoy de vuelta en Ciudad Juárez. ¿Estás aquí? ¿Pero qué pasó? Las cosas se complicaron con Camacho. Luego te cuento los detalles, pero era mejor que volviera. Además, no vine con las manos vacías. Tengo la información que necesitas. Lo lograste. Dime una sola vez que te haya fallado. Nunca. El picheleiro se va a arrepentir de haberse metido con nosotros. Así se habla. Estoy a punto de reunirme con él. Los muchachos ya lo tienen. Por favor, estate pendiente del teléfono, ¿sí? Cuenta con ello. ¿De veras crees que estás más seguro aquí en México? No sé si más seguro, pero al menos estoy más cerca de ti. Te llamo luego. Todavía hay varias cosas que no termino de entender. Dime una. ¿Rodile sabe que no te llamas Martín Ustaris? No. Y no tengo ninguna intención de que lo sepa. ¿Alguna otra cosa? Y si tu intención es hacerla a un lado y traicionarla, ¿por qué le sigues contestando las llamadas? Por una pin clave, como decís vosotros. Hasta que no la tenga, no le puedo dar la espalda. ¿Una clave de qué? Demasiadas preguntas. No abuses. Y ahora, por favor, déjame que tengo cosas que hacer. Anda, que tener que espiar mi propio ordenador. A ver, españolete. La jefa me dijo que lo que más te gustaba era el vino. Pues aquí tienes, para que veas cómo te consentimos. Wow. Te voy a hacer otra preguntita. Tu jefa te dijo cuánto tiempo tenía que estar aquí bebiendo vino contigo. Hasta que resolvamos nuestras diferencias. Me dijo Martín que, según tú, yo he perdido el control de mi negocio porque estoy encerrada en la cárcel. Qué guapa estás. Así que según tú, yo digo muchas cosas, sí, Rosana. Digo muchas tonterías. Y según tú, ¿cómo se llama este jueguito? No, picheleiro. Yo no estoy jugando a nada. Solo vine a demostrarte que, aún encerrada en la cárcel, puedo venir a agarrarte de los cojos. ¿Qué hacías paseando en México tan solito? No aprendiste de mí. Siempre hay que ir con una buena escolta. Ya sabes por qué. Es la tercera vez que llaman de un número privado. Seguro es el ruco de Jesús. Pobre viejo. Debe estar preocupado. Pensando, ¿qué habrá pasado con el español que tanto interés tenía en conocerme? Cuando volvamos a ser amiguitos ya me contarás cómo te enteraste. Tratar de reemplazarme fue tu peor error. No me culpes. Si lo piensas, no me dejaste muchas opciones después de que me enviaras esa puta
caca de la vaca. 2 semanas te pedí. No era mucho. 2 semanas y te hubieras ahorrado la excursión a México, pero bueno, ya estás aquí. Saliste ganando.